Luchando por la justicia. Soluciones legales para el día a día. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que tengan un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a través de Ciudadana 660, todas las voces del Instituto Mexicano de la Radio. Invitarles, como siempre, a escuchar el maravilloso contenido que tenemos disponible para todas ustedes y todos ustedes en la página del IMER, en la aplicación del IMER y en diversas plataformas digitales. Y el día de hoy tenemos a un súper invitado, como cada viernes, quien es el abogado Mario Herrera. Él es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, cuenta con una maestría en Psicología Jurídica y Criminología. Ha sido secretario ejecutivo de la Red Nacional de Centros de Convivencia Familiar, supervisada y afines de la República Mexicana. Y pues bueno, también ha sido director estatal del Centro de Convivencia Familiar, supervisada por el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. Y nos va a platicar del tema neuroderecho. Querido abogado, bienvenido a Luchando por la Justicia del IMER Radio. Muchas gracias Jessica por esta oportunidad. Te saludo con mucho afecto y saludo a quienes amablemente nos escuchan. Y sí, un tema verdaderamente nuevo por cierto, pero verdaderamente interesante, pero sobre todo necesario para poder cambiar los paradigmas de la actual impartición de justicia, de la administración de justicia, sobre todo pues para que sea en beneficio de quienes más lo necesitan, grupos vulnerables y de aquellas personas que se sientan atrapadas, se sientan inmersas en un conflicto donde no puedan tener una salida prontamente por falta, pues a lo mejor de un elemento, de una herramienta, de un recurso que la propia ciencia o que la propia tecnología les puedan dar. Muchísimas gracias, Jessica. Y pues bueno, en este punto quisiera que comenzáramos desde lo más fundamental, que es el neuroderecho. Claro, mira, como si no existe una definición para efecto del neuroderecho o de las neurociencias, de la neurociencia o de los neuroderechos. Para comenzar y para efecto de ir captando la atención de nuestros amigos y amigas que nos escuchan. La diferencia entre neuroderecho y los neuroderechos. Los neuroderechos son aquellos que puedan ser invasivos o no para efecto de tomar alguna muestra o alguna imagen del cerebro con relación a alguna investigación, algún tema jurídico, ¿no? Y para ello, pues tiene que regularse, tiene que implementarse una normativa, tiene que implementarse unas condiciones que limiten el apartado científico, el apartado tecnológico, ¿no? Eso es con relación a las posibilidades de poder generar alguna prueba, alguna incidencia de tipo cerebral para ayudar a los jueces, a las juezas, a los magistrados, magistradas a resolver. Eso es por lo que hace a neuroderecho. No existe propiamente una definición porque además el tema, Jessica, el tema es nuevo, el tema es novedoso, data de aproximadamente unos 10 a 12 años a la fecha y tan es así que en los últimos 2 años, me atrevo a decirte, que es cuando ha culminado ya su inicio en presencia en México. Y con relación al neuroderecho, pues tendríamos diversas definiciones al tenor de los autores que han tomado la batuta en esta definición, como lo es el doctor Eric García López, que establece que el neuroderecho es el estudio y el análisis del cerebro con relación a poder utilizar el comportamiento humano, la conducta humana, o desarrollar una metodología con relación a la conducta humana para que pueda ser susceptible de utilizar toda esta información para el momento de que pues se pueda instruir, se pueda analizar, se pueda valorar una resolución o una sentencia, ¿no? Siempre será un puente, un conducto, la psicopatología forense al tenor de la ciencia o al tenor del estudio de la ciencia con el derecho, es decir, la inmersión de la ciencia y de la tecnología en puntos jurídicos, en puntos legales, en el derecho, en las normas jurídicas. Esto es lo que se conoce como neuroderecho. Ojalá y que haya sido un poco entendible este concepto, Jessica, porque no es nada fácil entenderlo. No es nada fácil saber
por qué la ciencia y la tecnología se inmersan en el derecho, ¿no? Justamente, abogado, que me genera inquietud el que comparte que el derecho con la ciencia deben de trabajar de manera conjunta para poder introducirse no solamente en el acceso a derechos, sino también en el acceso a las vías jurisdiccionales con el uso de estas herramientas. Pero en este contexto, una prueba válida ante la autoridad jurisdiccional puede estar vinculada con las neurociencias, es decir, con peritos especializados en psicología, en psiquiatría o en el consumo de determinados medicamentos. Sí, claro, por supuesto que acabas de tocar una muy, muy buena pregunta, un muy buen tema, en el sentido de que si está normado o no está normado, es legal, no es legal ofrecerlas o no, y qué podemos ofrecer. Me anticipo a la respuesta en lo siguiente. Sí, al día de hoy ya incluso las neurociencias ya forman parte del apartado, digamos que procesal, digamos que del postulante, del abogado postulante, del abogado que litiga, ya forman parte hoy en día al tenor de que podamos ofrecer nosotros, por ejemplo, una prueba de ADN, una prueba de resonancia magnética cerebral, una prueba de neuropsicología o de neuropsiquiatría. Estos son los términos novedosos, Jessica. ¿Por qué? Nosotros sabemos que el comportamiento humano pues va moldeándose o va cambiando al tenor o conforme a la forma en que se esté desenvolviendo, es decir, al contexto social, para que nuestros amigos y amigas que nos escuchan lo comprendan, al contexto social, donde vive, donde come, donde se desarrolla, donde va a la escuela, donde trabaja una persona, será como se comporte, será como tenga su conducta. Y esta conducta sabemos que muchas de las veces, por las condiciones en extrema pobreza en que se encuentran la mayor parte de las poblaciones de las comunidades de México, pues no tienen acceso pues a calles, avenidas, a carreteras, a caminos en los cuales puedan tener luz, agua y todos los servicios públicos. Tú me vas a decir, Jessica, bueno, ¿y esa qué relación tiene con toda esta práctica de las neurociencias en el derecho? Mucho, porque estos contextos sociales van moldeando, para que se pueda comprender, van transformando el cerebro humano. Y el cerebro humano se va moldeando en una plasticidad, es decir, es plástico nuestro cerebro, para poderse adaptar a las circunstancias. En las circunstancias que si una persona se va a hallar, por ejemplo, en una comunidad, en un entorno violento, donde exista, a partir de los bajos recursos que se tengan, donde existe una afluencia de personas violentas, agresivas o que se dediquen a la delincuencia organizada, pues obviamente esa persona va a tender a dedicarse más a una práctica delictiva. Con esto quiero decir que habría que analizar si la persona que comete, por ejemplo, Jessica, un delito, ¿es culpable o no es culpable? En el ámbito jurídico se llama imputable o inimputable. ¿Cómo poder determinar si es culpable una persona que comete un delito de violación, un delito de feminicidio, un delito de homicidio? ¿Cómo saber si esa persona fue cómplice de otra, fue utilizada o por sí misma tuvo la voluntad de cometer ese delito? Todo esto que anteriormente no se analizaba, hoy en día tenemos al alcance de la ciencia una metodología científica para poder, si se me permite la expresión, para que se comprenda, para poder introducirnos en el cerebro humano y poder establecer, a partir del análisis, del estudio que se haga, con pruebas que sean de carácter científico, pero autorizadas por instituciones, por organismos y por aquellas leyes, códigos y normativas que se puedan utilizar. Si son utilizadas legalmente, lícitamente, podemos escudriñar en el cerebro humano para saber qué fue lo que llevó a esa persona a cometer un delito. Bueno, querido Mario, quisiera dejarlo en este momento, en este punto, y vamos a hacer una breve pausa aquí en Luchando por la Justicia del Imer Radio. No le cambien y volvemos en breve.
Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. En un momento regresamos, Luchando por la justicia. Continuamos, Luchando por la justicia. Amigas y amigos de Luchando por la Justicia, ya regresamos de una breve pausa aquí en el IMER Radio, Todas las Voces. Recordarles que en este momento tenemos como invitado a Mario Enrique Herrera Carrasco, quien nos está platicando desde la primera parte de este programa sobre el neuroderecho. Y querido Mario, justamente tuvimos un invitado y también muy especial, nuestro querido Gerardo Laveaga, que nos explicaba que también, pues bueno, la evolución natural del hombre y de la mujer y de todas las personas en términos generales, pues van adecuándose a contextos y a necesidades actuales y que debemos de hacer uso de la ciencia, la medicina, la tecnología e incluso hasta químicos, fármacos, etcétera, que pueden ayudar a nuestro desempeño adecuado en nuestro entorno actual. Pero querido Mario, justamente también hay muchos detractores en la materia que dicen que, pues bueno, justificar el que vivan en contextos complicados podría generar altos índices de impunidad porque todas las personas, al menos en México, el 50% de la población se encuentra en situación de pobreza, también un alto porcentaje se encuentra en pobreza extrema. Estamos diciendo que más del 50% de la población mexicana se encuentra en condiciones complejas. Entonces, si todos y todas las personas aluden que viven en contextos difíciles, pues bueno, no se estaría cayendo en áreas de falta de justicia, de impunidad, de falta de certeza, porque también otro punto es que, pues bueno, la impartición de justicia, el sistema judicial en el país está sobrecargado y no sé si exista la gran cantidad de peritos que se ocuparían, ni siquiera a nivel presupuestal, para poder hacer frente a esta propuesta. Pero tú platícanos más. Fíjate, mira, esas son de las más importantes interrogantes. Los especialistas se hacen al tenor, lo voy a decir con todas sus letras, porque eso es parte de nuestra función. Y digo parte de nuestra función del equipo que se está formando hoy en día, un equipo científico, un equipo de investigación, un equipo pues certificado en torno a esto que estás comentando. Fíjate cómo en el hecho de que el desconocimiento de la utilidad de la neurociencia o de las neurociencias en el derecho nos da para pensar qué va a pasar en efecto cuando pues todos los probables imputables pues traten de justificar sus actuaciones con relación al entorno, al modus vivendi que tienen. No, fíjate que no, Jessica, no aplicaría de esa manera. Por supuesto, y es muy importante que no caigamos en el absurdo concepto de que todos los inimputables puedan justificar sus actuaciones o su conducta delictiva conforme al entorno donde se encuentra. No significa ello. Significa que única y exclusivamente para aquellos casos, es decir, casos de muy especial condición, casos en que pueda ser susceptible obtener una métrica, una medición o una estadística, porque la estadística también nos va a servir para hacer conceptos de numerología y poder establecer las condiciones en las que una persona comete un delito dependiendo dónde se encuentre, y no necesariamente tendría que ser en este sentido, que todos los pobres puedan ser inimputables. No caigamos en esa absurda concepción, sino lo siguiente: cuando una persona delinque, cuando una persona comete un delito, tendríamos que analizar todo su entorno, el entorno social, el entorno cultural, el entorno laboral, el entorno escolar, incluso si fuera un menor o un adolescente el que comete el delito, pero sobre todo su entorno jurídico. Y el entorno jurídico conlleva todo ello, no necesariamente en el ámbito donde se encuentre que sea de extrema pobreza,
sino en las condiciones en que se encuentre, porque no necesariamente tendría que cometer un delito de muy alta gravedad, como es un homicidio, un feminicidio, aquella persona que se encuentre propiamente en una comunidad pobre, porque también lo puede ser en una comunidad que tenga pues altos recursos. Todo este entorno se analiza al tenor de prácticas que van a estar al alcance, y que eso es lo que deseamos nosotros, que estén al alcance de toda la población. Prácticas como la dictaminación o la valoración de un neuropsicólogo, de un neuropsiquiatra, y que por supuesto acepto que la estructura actual del sistema judicial en todo México, en toda la República Mexicana, pues no da para poder atender todos los casos, Jessica, eso es una realidad. Pero tenemos que trabajar y se tienen que incentivar a todas estas profesiones que van de manera disciplinada a poder participar en todos estos casos. Se tienen que incentivar, pero sobre todo se tiene que apostar financieramente a estas áreas de oportunidad que se tienen. Justamente también en este punto que estamos abordando de los diferentes desafíos que podrían presentarse, no solamente en términos de estructura, función del Poder Judicial, sino también en términos de recursos y en qué caso se podría utilizar estos mecanismos de neurociencia y de neuroderecho, es que me viene a la mente también que comentabas un poco de esta nueva metodología. ¿Qué criterios contempla esta metodología? No existen criterios todavía. La metodología es la metodología científica, es un método científico que a través pues, de un concepto epistemológico y un concepto pues, metodológico, eso es lo que conlleva la prueba, eso es lo que conlleva el elemento científico, y eso no tiene nada que ver con que digamos que la autoridad o el sistema judicial o el juez o el fiscal puedan utilizar una metodología. No existe. Lo único que se tendría que hacer es que esa metodología cumpla con los estándares de calidad o científicos para que pueda ser válido. Esto significa que los lineamientos científicos son de la prueba, más no de la petición que haga la autoridad. Tiene todas las facultades el juzgador o el fiscal o la autoridad para poder determinar qué pruebas puede valorar o no. Ahí no se requiere ninguna metodología, pero sucede que lamentablemente, y ese es el punto fatídico de todo esto, y no existe hoy en día una normativa para ello. No hay un marco jurídico. No están contemplados los neuroderechos dentro de la Constitución. Por tanto, podemos caer incluso en una muy desagradable situación en la que utilicemos pues metodologías que no estén normadas, con el fin probablemente de que se puedan utilizar en un caso sin que estén aprobadas por una autoridad o sin estar consideradas dentro del marco jurídico. Significa, resumidas cuentas, Jessica, que como no tenemos un marco jurídico, pues cualquiera puede interponer una prueba que a su modo de ver considere científica. Por ejemplo, una prueba de ADN que pueda estar auspiciada por un médico que no tenga las credenciales. ¿Qué son las credenciales? Que no tenga la cultura académica o la formación académica para poder desarrollar esa prueba, pero que sea admitida por una autoridad. Al día de hoy no existe una metodología normativa que te diga: el perito debe de tener estas credenciales, debe de tener esta formación y debe de tener esta característica. No existe normativamente, pero sí existe un protocolo creado por la Suprema Corte de Justicia para que podamos considerar ese estándar que pueda reunir esa prueba. ¿Sí? Entonces, cuando carecemos de ese marco jurídico, cuando carecemos de esa normativa, entonces caemos en el hecho de que no sabemos qué prueba es la eficaz de manera científica para que nosotros podamos ofrecerla, y del lado del juzgador, del lado de la autoridad, no sabe si esa prueba pueda ser afín a lo que necesite el juicio, la parte o el caso de que estemos hablando. Como no existe esta normativa hoy en día, no existe esta metodología normativa, entonces
pues no podemos hablar de que la ciencia y la tecnología puedan ser utilizadas hoy en día de la manera en que pretendemos todos, porque lo que buscamos hoy en día es que se pueda incluir esa metodología científica, esa metodología tecnológica, esos avances tecnológicos en la Constitución. Cuando se pueda normar de manera constitucional todos estos derechos, es obvio que al tenor de todas las normas de carácter local o de carácter individual para cada uno de los estados o de carácter especial para cada uno de los estados, las van a considerar. Con esto quiero dar a entender que si nosotros logramos establecer que la propia Constitución, los propios códigos, las propias leyes consideren en adelante la utilidad de los neuroderechos o de la neurociencia como una herramienta al juzgador, es probable que a partir de ahí podamos establecer entonces sí los lineamientos que de carácter normativo le indiquen al profesional en cada una de las materias. Y las materias pueden ser incluso la medicina, la propia psicología, la propia psiquiatría, al tenor de una utilidad forense o de una utilidad científica. Y mientras no haya eso, pues por eso entonces se dan todas estas opiniones, ¿no? Pero ahí no termina esto. Termina en que ¿qué lo llevó a esta persona a conducirse para poder cometer un delito? Es decir, que no solamente se va a analizar, se va a estudiar el contexto social, sino el cultural, el familiar, que es muy importante. Y todo esto la ciencia nos puede ayudar para que el juzgador pueda tener una mejor visión al momento de resolver, porque este caso pueda ser el que se resuelva con un análisis y un estudio de todo este contexto, con un análisis del cerebro humano. Puede resultar que ese caso, Jessica, nos puede ayudar como una aliciente ya metodológico o como un aliciente ya métrico en adelante para poder desarrollar pues a lo mejor una reconstrucción social, una reconstrucción familiar, una reconstrucción del propio cerebro de la persona o controlar el propio cerebro de la persona en otros casos, Jessica. Entonces nos puede servir todo este estudio para diversos otros casos. Totalmente es un tema de lo más interesante, si bien y enfrenta, y advierto que va a tener muchísimos retos, no solamente en términos legales, de impartición de justicia, de modificaciones a nivel constitucional, de un análisis de tratados internacionales y de la utilidad práctica y de recursos incluso presupuestales, metodológicos, etcétera, que van a tener que comenzar a implementarse para ir desarrollando más su viabilidad. Pero querido Mario, se nos acabó el tiempo aquí en Luchando por la Justicia y quería pedirte tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? Mis redes sociales casi todas son Mario E. Herrera, donde me daría mucho gusto recibir no nada más los comentarios al tenor del tema de neurociencias, sino que se sumen, Jessica. Eso es muy importante. No nada más dejemos el trabajo al gobierno, al Estado o a las autoridades. De un nuevo marco jurídico en México, porque el marco jurídico internacional ya existe. Y en cuanto a derechos humanos, podemos hacer mucho nosotros hoy en día para protegerlos, pero sobre todo para proteger el cerebro y su actividad como una medida que pueda producir una disminución en los delitos. Bueno, pues yo te quiero agradecer, querido Mario, el que hayas colaborado para el Instituto Mexicano de la Radio. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos el próximo viernes a través de 660 AM. Que tengan un extraordinario fin de semana. Adiós. Cápsula de la semana. En México se conmemora cada tercer domingo del mes de junio el Día del Padre, a fin de reforzar los vínculos entre los padres y sus hijas e hijos. Según datos del INEGI, solo 50% de la población mexicana celebra al Día de los Padres en comparación con el 78% de la población que celebran el Día de la Madre. De igual forma, se busca reforzar a las paternidades y su importancia en las familias, haciéndoles partícipes en la vida de sus hijas e hijos, por lo que medidas de licencia de paternidad con goce de salario se han replicado en diversas instituciones públicas de nuestro país. Esto fue Luchando por la Justicia. Promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos. Luchando por la Justicia.